Sí, doctor, se escucha. Ok, vámonos. Estoy cansado, pero vamos a darle. Acabo de llegar. Bien. Bueno. ¿Se ve, no, jóvenes? Sí, doctor, se ve. Ya. Uno de los temas muy frecuentes en el que están comprometidos y vamos a ver en traumatismos es el trauma musculoesquelético. En el trauma musculoesquelético se ven afectados el sistema locomotor, ¿verdad? Que en general no ponen en riesgo la vida del paciente, a no ser que sean lesiones extremas, como ser amputaciones de las extremidades, amputaciones proximales, próximos a la ingle, amputaciones próximos a la axila, donde hay compromiso de grandes elementos vasculares, sí, ahí podrían poner en riesgo por exsanguinación. Después, en general, son otras las consecuencias que podríamos decir, y dentro de ellos es importante mencionar uno, que el mecanismo de lesión ya les avisa, que es el síndrome compartamental. Y normalmente cuando se va a enfocar la pregunta en un síndrome compartamental, en el mecanismo de lesión te dicen, por ejemplo, es un albañil de 45 años de edad que estando trabajando en una obra, se le cayó un muro sobre la mitad derecha del cuerpo. El paciente inicialmente estuvo inconsciente, o sea, te dan datos distractivos. Estaba inicialmente inconsciente, ya estás pensando en TEC, y se demoró en llegar el sistema de rescate, la ambulancia, y lograron retirar el cuerpo después de una extricación dificultosa, después de un tiempo prolongado de compresión de una parte del cuerpo. Entonces dice claramente ahí, tienes que hacer rápidamente un examen clínico muy rápido, pulso sensorial y ver el grado de compromiso de esa extremidad relacionado con un síndrome compartamental. ¿No? Con frecuencia tienen una apariencia dramática, pero raramente comprometen la vida. Sin embargo, hay las fracturas pélvicas y otro tipo de lesiones que sí lo pueden demostrar. Ahí está el escenario. Un muro colapsa sobre un trabajador de 44 años de edad. La pierna derecha está dolorosa, moreteada y deforme, ¿no? Entonces, acá nos están hablando, no nos dan el dato que estuvo apretada la pierna bajo el muro, ¿no? Pero nos dice que la pierna está dolorosa, moreteada y deforme. Ya de hecho acá te tiene que obligar a pensar de que el segmento afectado es esta. Los objetivos son explicar el significado de las lesiones musculoesqueléticas. Vamos a ver la parte de lo que es la anatomía, identificar las lesiones que comprometen la vida y la extremidad y explicar el manejo inicial de las lesiones musculoesqueléticas. Entonces, uno puede ver este tipo de lesión, ¿verdad? Que así a simple vista no parece que fuera una tremenda lesión que ponga en riesgo la vida. Sí, eso es cierto al verlo, pero ya claramente se están viendo imágenes de deformidad y sobre todo hay edema. Y acá el signo y el síntoma cardinal es el dolor, ¿no? Es el dolor de 10 sobre 10 y el paciente te dice, me está matando el dolor de mi brazo, ya no aguanto. Es un dolor súper intenso, ¿no? Y después se va comprometiendo progresivamente el retorno venoso, el edema, se va comprometiendo la sensibilidad nerviosa y el paciente dice, estoy sintiendo hormigas, ya no siento mi brazo, porque cuando ya no hay pulso, llegaste tarde otra vez, ¿verdad? Las manifestaciones tardías. ¿Qué impacto tienen las afecciones musculoesqueléticas en la revisión primaria? Lo importante es siempre la prioridad A, vía aérea permeable, B, ventilación y respiración, C, circulación con control de hemorragias externas evidentes. Entonces, en este punto, después de haber hecho A, resucitado al paciente, en B, resucitado en C, colocada una vía venosa, tomando las muestras previas de sangre, ¿no? Las de rutina, colocar cristaloides y determinar la cantidad aproximada del sangrado, ya sabemos definir shock,
ver la cantidad de pérdida oculta de sangre en lo que son las extremidades, la fractura de fémur, la fractura de tibia, tibia peroné, un número fracturado, un radiocúbito. Uno sabe qué cantidad de sangre aproximadamente va a albergar una fractura de hueso largo como tibia, como fémur, por ejemplo. ¿Y cuáles son las prioridades y los principios del manejo? Las prioridades no cambian. En el manejo del paciente politraumatizado, el cambio paradigmático que se produjo fue de la 10ª a la 11ª edición, donde se antepone X, A, B, C, D, ¿no? Y esto fue después de 45 años, en que se coloca X para identificar las lesiones exsanguinizantes que ponen en riesgo la vida del paciente antes de hacer A, ¿no? Entonces, y ahí se ponen claramente en evidencia amputaciones traumáticas próximas a la ingle, próximas a la axila, lesiones grandes a nivel cervical. Entonces, las prioridades no cambian. Solo en el contexto de la 11ª edición, ustedes ya van a poder ver seguramente el XABC, ¿no? Lo importante es parar el sangrado, y para esto ustedes este es el torniquete, aplicar una compresión e inmovilizar la extremidad. Además del riesgo que está corriendo en ese momento el paciente, los pacientes se quejan de intenso dolor. El dolor es insoportable, por lo tanto, el manejo del dolor está orientado fundamentalmente con la inmovilización. Hay que inmovilizar esa extremidad, ojalá en una posición fisiológica, y esto va a dar una sensación de alivio o menos dolor. Ahora, cuando uno va a hacer una inmovilización, ¿verdad? Uno tiene que utilizar férulas ya conocidas en su uso, férulas metálicas, férulas neumáticas o férulas de cartón, y lo que se pretende es alinear una extremidad fracturada, devolviéndole un eje, pero sin afectar la vascularización, sin afectar el tema vascular y nervioso. ¿Qué significa esto? Que si tienes una extremidad deforme, una fractura de húmero o de tibia peroné, lo que hay que procurar es alinear en un eje fisiológico, siempre tocando los pulsos. Fíjense lo que está haciendo esa persona, ¿verdad? Pero si tú al mover esa pierna ves que los pulsos se ausentan y se incrementa el dolor, ojo, la maniobra no es la adecuada y la inmovilizas en la que se encontró la fractura. Miren esa de ahí. Y dentro de lo que son los signos y los síntomas, nos vamos a encontrar con un dolor acá, particularmente en este caso, por ejemplo, de un dolor, intenso dolor, parestesias e entumecimiento. Ya con esto, tú has hecho el diagnóstico de un síndrome comportamental, el dolor producto de la afectación nerviosa, las parestesias y entumecimiento ya te están hablando del compromiso. El compromiso es progresivo. Primero se afecta la parte venosa, edema, empieza a aumentar la presión dentro del compartimiento, se afectan las estructuras nerviosas, el dolor, y cuando se afectan las estructuras vasculares, ya la ausencia de pulso son manifestaciones tardías, donde prácticamente las posibilidades de una fasciotomía no van a dar mucho resultado. Es importante en esto examinar, palpar, escuchar, y acá se aplica muy bien la mnemotecnia del MES, mirar, escuchar y sentir. Hay que observar deformidades. Al escuchar también se puede utilizar el Doppler, ¿no? Y en la palpación, pulsos, crepitaciones, ver los colgajos cutáneos cuán vitales están, el déficit neurológico, la evaluación de la sensibilidad y el movimiento de la extremidad, los pulsos. Es importante el conocer el estado previo y acá es donde uno hace el reconocimiento previo en la historia amplia. Entonces, cuando uno de los miembros del equipo de trauma ha ido a hacer la investigación, tiene que averiguar alergias, medicamentos, patologías, libaciones y ambiente. En esa encuesta que vaya a realizar, al volver y darle información, vamos a poder tener información clave
sobre lo que son las condiciones previas, ¿verdad? Del paciente. Es importante el mecanismo de la lesión, el tiempo ocurrido de la lesión, la estrecha relación entre estos dos en trauma de extremidades es vital, los factores asociados en relación al medio ambiente o los focos de infección que pueden haber asociados al trauma y además los cuidados prehospitalarios que se le dio al paciente, ¿verdad? Es importante entonces en el manejo de la extremidad con una fractura expuesta, por ejemplo, el mantenerla aislada. No vamos a hacer técnicas de asepsia ni antisepsia en este momento, sino sencillamente cubrir con un paño limpio, ojalá una férula lo más alineada posible, cubriendo el segmento afectado para evitar que se contamine y obviamente hacer el diagnóstico del síndrome comportamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en relación a lo que es el manejo? Nuevamente aquí lo importante son las prioridades A, B, C. En C vamos a ver el control, lo que es circulación con control de las hemorragias externas, el reducir y alinear las fracturas, inmovilizarlas con férulas adecuadas, ¿no? Si es posible y tienes, hacer un estudio de Doppler, pero la mejor medida es el buscar los pulsos, ¿no? Los pulsos radiales, tibiales, pedios, de acuerdo al segmento que estés explorando. Lo más importante es lo que es el llene capilar, y con todos estos datos tú vas a poder tener una impresión y dar un pronóstico, un diagnóstico y una interconsulta temprana con el especialista. El manejo de las fracturas expuestas es un tema de discusión que cambian todos los días, es un cambio muy periódico, pero lo que sí queda claro es que hay que dar antibióticos, ¿no? Esto sí es importante, y hay temas que no se pueden esquivar, como por ejemplo el tema de lo que es la vacunación, el conocer el esquema de vacunación del paciente. Es fundamental en campos expuestos, con fragmentos de construcción, objetos raídos, encerrados, tener la sospecha de que el paciente puede tener un tétanos y que habría que activar su inmunología previa, porque yo creo que el 100% de la gente tenemos una vacuna antitetánica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez identificada una fractura? Tratar de alinear sin afectar. O sea, si al tratar de enderezar y alinear esa fractura, el dolor incrementa un 100% y pierde el pulso, lo devuelven y se acomoda en la posición que estaba. Irrigar y limpiar en ese momento con solución, agua o suero, ¿verdad? Es fundamental, y cubrir, eso es muy, muy importante. Acuérdense que el programa TLS les da las guías, las pautas, estamos dentro del hospital. Entonces tienes recursos para poder hacer esto. Y obviamente viene la serie radiológica, ¿no? En la serie radiográfica es importante lo que una fractura de un hueso largo tiene que ir acompañado siempre con dos articulaciones, una proximal y otra distal, por los riesgos de fracturas. Visualizar una articulación por arriba y una por debajo de la fractura. Y las radiografías del resto del cuerpo, el paneo completo de extremidades, se toma una vez que nuestro paciente está hemodinámicamente estable, ¿verdad? Entonces, hacemos las radiografías de todas las zonas sospechosas, hacemos radiografías, si tú ves una pierna deforme, puedes hacer una radiografía comparativa. Lo importante es que estos procedimientos no deben demorar la atención y el traslado del paciente. ¿Qué mecanismos o qué lesiones pueden causar un síndrome comportamental? Primero, saber definir un síndrome comportamental es prioritario. El cuerpo tiene varias zonas que tiene compartimientos. Por ejemplo, un compartimiento, la extremidad, el brazo, ¿verdad? Entonces, entre el radio y el cúbito existen compartimientos musculares muy estrechos, muy apretados, que no toleran mucho acumulaciones de edemas o aumentos de volumen y que rápidamente hacen síndromes comportamentales. En el abdomen hay síndrome comportamental, por supuesto. Pues, también hay síndrome por edema,
aumento de volumen, edema, las asas intestinales se edematizan, se acumula líquido, no pueden cerrar el abdomen, ese es un síndrome compartamental. Si tú lo cierras, estás afectando la circulación y la parte nerviosa, ¿verdad? Entonces el paciente va a hacer una falla renal en abdomen, por ejemplo. No lo puede cerrar a la fuerza. En el corazón hay un síndrome compartamental, por supuesto. Si se acumula sangre en el saco pericárdico, también va a ser un síndrome compartamental. Entonces es un incremento de la presión en un espacio compartamental relativamente fibroso porque tiene aponeurosis que no son fáciles de distender y que rápidamente van a afectar inicialmente la parte vascular venosa, seguida del elemento nervioso, y los síntomas son proporcional en la medida que se va instalando el síndrome compartamental. Es decir, empiezan con un dolor intenso, después de eso el edema, aumento de volumen, cambios en lo que es la sensibilidad, ¿verdad? Entonces el paciente ahí empieza con parestesias, paresias y adormecimientos, y finalmente cuando ya la extremidad se pone fría, sin pulsos, estamos llegando tarde a lo que es un síndrome compartamental. Diagnosticado el síndrome compartamental, sí existen formas de medir, sí. Uno puede medir la presión intratisular dentro del compartimiento con una agujita relativamente fácil, pero estás perdiendo el tiempo. ¿Ya? Lo que hay que hacer en este momento es lo que se ve acá. Te van a criticar, sí, pero vas a salvar un brazo, que se llama fasciotomía. Tienes que cortar la piel, así longitudinal. La idea es, y no solo la piel, porque hasta ahí no has hecho nada, del tejido celular subcutáneo hasta llegar a la fascia, a la saponeurosis, por eso se llama fasciotomía. Llegas hasta la saponeurosis y recién ahí estás descargando la presión y la musculatura se va a empezar a hinchar. Es lo mismo que se hace en el cráneo. Las craniotomías descompresivas consisten en eso. Te sacan dos segmentos óseos a ambos lados frontotemporales o frontoparietales del cráneo y te lo dejan y te lo hacen además unas incisiones en tu dura madre para que tu cerebro se distienda, ¿no? Y al siguiente día estás como con cuernos saliendo tu cerebro a través de los defectos realizados en las ventanas de la craneotomía. Ese es un síndrome compartamental que se ha tratado a través de una ventana ósea. ¿Verdad? Entonces, es importante pensar cuándo. Ahora ya sabemos el diagnóstico en las lesiones por aplastamiento. Si el mecanismo de lesión te dice, y la extremidad inferior derecha estuvo aplastada por un tiempo prolongado hasta el momento del rescate, ya te están diciendo, te están orientando a un síndrome compartamental. Y en este momento el paciente que está en emergencia tiene un dolor intenso, se queja de adormecimientos y hormigueo en la extremidad. Ahí te está dando los datos, ¿verdad? El dolor es desproporcionado, hemos dicho, los compartimientos son tensos y ahí está, fíjense, esa es una fasciotomía, ¿verdad? Hay asimetría, hay parestesias. ¿Puedes determinar presiones tisulares? Sí, pero si nunca lo has hecho, vas a perder el tiempo y vas a perder la extremidad. ¿Cuándo va a ser difícil hacer un diagnóstico? Nuevamente, cuando el paciente esté con compromiso de conciencia, alteraciones del sensorio. En ellos no vamos a poder evidenciar un síndrome comportamental porque el paciente no se queja y si no tienes el dato de una lesión por aplastamiento y no tienes una experiencia previa de ver ese brazo y decir, aunque no tenga síntomas, este brazo está por reventar. Ahí puedes para tener porque ahí está lo subjetivo de tu evaluación, ¿no? Y la impresión te pueden decir, oye, ¿por qué le has dicho fasciotomía a este pobre hombre? Tiene toda la razón. Entonces, ahí sí, muy rápidamente una punción y determinada, dice, y la presión estaba en 50 milímetros de mercurio. Listo. Es fácil medir, no es nada del otro mundo. Lo importante es tener el accesorio, el equipo. Que además del aplastamiento, también vamos a tener lesiones musculares, la mioglobinuria, ¿no? Y siempre estar atento a la presencia de fracturas escondidas, lesiones de partes blandas en nuestros pacientes que tienen compromiso de conciencia, alteraciones del sensorio, en las cuales la evaluación es más dificultosa. Preguntas. Bueno.
Voy a buscar trauma abdominal y pélvico. Ya hemos hecho. Estamos. Bien. Eh, Tres situaciones especiales que no cambian para nada las prioridades, no se olviden. Son el embarazo, el trauma en el embarazo, la mujer embarazada, el trauma en el niño y el trauma en el adulto mayor. Son tres situaciones muy especiales, nuevamente les repito, en que no cambian las prioridades. Las prioridades son A, B y C, solo que tienes que saber fisiología, anatomía y los cambios fisiológicos que ocurren o que está viviendo el niño, el adulto mayor y la mujer embarazada, ¿verdad? Y en estas tres situaciones siempre se acompaña de lo que es la violencia doméstica, datos importantes que hacen sospechar de violencia doméstica. En estas tres instancias, hoy vamos a ver si llegamos a dos. Los cambios en la anatomía y la fisiología influyen en la evaluación de la mujer embarazada. El primer dato y fundamental es la hipervolemia. Silvia, invítame un café, por favor. La hipervolemia fisiológica del embarazo, ¿no? Pero no es que la mujer embarazada se ha preparado para un accidente, sino se ha preparado para asumir un embarazo, para atender y cubrir los requerimientos del embrión, que va desarrollando progresivamente. En este contexto se produce un accidente y ahora la hipervolemia es un muy buen mecanismo compensatorio para proteger a la madre y al niño. Y estas alteraciones, ¿no?, reflejan los cambios que ocurren durante el embarazo, pueden desorientar a un médico que no tenga mucha experiencia. Una mujer de 25 años, quien parece estar en el tercer trimestre de embarazo, es traída al departamento de urgencia luego de una colisión vehicular. Está inconsciente, TEC, e inmovilizada sobre una tabla espinal larga. Muy bien, tiene que estar, pero con un detalle. ¿Cómo debería estar inmovilizada, chicas? ¿Están o estoy hablando solo nomás? ¿Se escucha, doctor? ¿Cómo debería estar inmovilizada esta señora con un embarazo avanzado? Inclinada ligeramente a la izquierda para no afectar el retorno venoso. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Inclinada, entonces le vamos a colocar unos almohadillas al lado derecho de lo que es la cadera, para hacer que las vísceras y el útero macizo, grandote, embarazado, se desplace y lo mueves además el fondo uterino hacia el lado izquierdo de la paciente para evitar que quede comprimida el retorno venoso de la vena cava inferior. Las prioridades son las mismas. Lo que nosotros vamos a acá es conversar un poco sobre las alteraciones anatómicas y fisiológicas del embarazo, primero, segundo, tercer trimestre. ¿Qué cambios ocurren? Cambios anatómicos, hormonales, ubicación del útero, intrapélvico, extrapélvico, qué ocurre con las hormonas y el vaciamiento gástrico. Entonces, todos esos detalles son importantes conocer, establecer las prioridades en la evaluación. Son los mismos, lo único que hay que saber es que estamos atendiendo dos pacientes y si atiendes a la primera, el segundo va a estar muy confortable y vamos a identificar siempre en estos tres segmentos el tema de la violencia doméstica. Aquí no hay dudas, ¿verdad?, sobre que esté un embarazo. Lo que yo tendría dudas es que si no está roto su útero, ¿verdad? Estoy viendo un útero en el último trimestre del embarazo, sus lesiones, fíjense, las lesiones por tipo, los desgarros. Y aquí vemos una marca muy elocuente de un cinturón de seguridad bien marcado. Y el borde superior del útero no lo veo muy definido, ¿verdad? Entonces,
Aquí tengo que pensar en una ruptura uterina y la deformidad que voy a tocar al palpar no va a ser ese romo regular, móvil del útero, sino quizás con deformidades. ¿Está embarazada? Es importante preguntarle. Ya con ciertas apreciaciones ya no es necesario ni preguntar. Y si estamos viendo de que no es muy visible el crecimiento abdominal, hay que hacer una prueba de embarazo. ¿Qué cambios ocurren en la anatomía y la fisiología durante el embarazo? Hasta las 12 semanas el útero es intrapélvico, ¿no? Luego recién se transforma en un órgano intraabdominal. A las 20 semanas está llegando a la altura del ombligo. Por lo tanto, cualquier trauma en ese periodo ya va a provocar traumatismos. Solo que a esa altura podríamos decir que el embrión está bastante bien protegido porque el miometrio es todavía grueso. Entre las 34 y 36 semanas ya estamos llegando al final del embarazo, ya llega hasta el reborde costal. Y entre los 38 y 40 semanas puede haber un descenso porque la cabeza encaja en la pelvis y ya puede haber una bajada del fondo uterino por debajo del reborde costal. ¿Qué otros datos importantes tenemos que saber durante el primer trimestre? Lo hemos dicho, el útero es intrapélvico y paredes gruesas. El feto está muy bien protegido, pero hay riesgos de abortos e isoinmunización, ¿verdad? A mitad del embarazo, segundo trimestre, sería 1, 2, 4, 5, 6, ya el útero es extrapélvico, se está aproximándose a la 20 semana a la altura del ombligo. Tiene un gran mecanismo de protección a través del líquido amniótico, el embrión, además de una pared uterina muy gruesa. Los riesgos en el segundo trimestre son el desprendimiento de la placenta, que se llama abrupto placentae. Podemos tener en trauma embolía de líquido amniótico y también isoinmunización. Vamos repitiendo por segunda vez. En todo el periodo del embarazo tenemos que sospechar de isoinmunización y por eso es importante saber si la mamá es RH negativa, es O qué grupo, y si es RH positiva o negativa y cómo es el papá. En una primera instancia no va a ocurrir fenómeno clínico de isoinmunización, sino hasta que ocurre una segunda exposición y ahí se va a ver el fenómeno de la isoinmunización. Despuésito les explico en qué consiste. El tercer trimestre es como toda vacuna. Entonces la vacuna lo que hace, te expone al virus, pero es un virus muerto y atenuado que hace que se active tu inmunidad celular. Entonces lo mismo ocurre con la isoinmunización. Si la madre es RH negativa y el padre es RH positivo, entonces en el accidente puede suceder por traumatismos, una comunicación, un paso de sangre del producto del embarazo a la madre en el sitio de la lesión o de la madre al revés al producto del embarazo, y esto condicionar la sensibilización en una primera instancia y en un segundo embarazo recién va a ocurrir el fenómeno de isoinmunización que produce una hemólisis masiva, casi letal. Al tercer trimestre el útero es de pared delgada, ya pasó el ombligo, está llegando a la región subcostal. Las vísceras son desplazadas hacia arriba, a la parte superior, por lo tanto aquí los traumatismos contusos o penetrantes más exponen al útero que a las vísceras. Y este fenómeno de desplazar las vísceras y el estómago hacia arriba y el fenómeno hormonal hacen que las mamás tengan este fenómeno de reflujo. Y es aquí cuando no tienes el cuidado, el útero grandote aplasta la vena cava y puedes tener trastornos en el retorno venoso. ¿Qué riesgos hay? Fracturas pélvicas con hemorragias maternas, desprendimiento de placenta, embolías de líquido amniótico y isoinmunización. ¿Qué cambios fisiológicos? Aumenta la ventilación minuto, el pulso, el gasto cardíaco, la volemia, hemos hablado, la tasa de filtración glomerular, el tiempo de vaciamiento gástrico, que es más lento, disminuye el PCO2, y no es que disminuye el hematocrito, sino lo que está ocurriendo es que incrementa el continente, reduce un poco el contenido, es por eso como que el hematocrito se diluye, y es a raíz de esto de que se recomienda el suministro oral, la suplementación con fierro para mejorar la producción de glóbulos rojos.
¿Qué riesgos tenemos durante la revisión primaria? Por ese estómago apretado y desplazado hacia arriba y el fenómeno hormonal, tenemos riesgos de aspiración. Es un estómago lento. La ventilación es difícil, normalmente hacen tendencia a lo que es una, aquí está, a lo que es disminución de lo que es la PaCO2. Hay fallas en reconocer la pérdida temprana de la volemia, el exceso de confianza, no solo la hipervolemia fisiológica del embarazo es útil saberla, pero ojo, que esa madre está compensando a un segundo, y ya estamos hablando de un trimestre, tercer trimestre del embarazo, por lo menos estamos hablando de 3 kilos de requerimiento de volemia, y puede haber fallas fallas en el reconocimiento de este fenómeno y confiarse excesivamente y saber que un estado de hipotensión en la madre va a condicionar graves trastornos hemodinámicos en el producto del embarazo. Con la pérdida de sangre de la madre, el sufrimiento fetal antecede a los cambios en los signos vitales de la madre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, en el producto del embarazo es taquicardia, ¿no? La fetocardia empieza a subir 120, 140, 150, y cuando empieza a bajar de 100, ojo, eso es sufrimiento fetal grave. No puedes tener un feto con frecuencia de 50, está muerto. Y tener en mente siempre el tema de lo que es la eclampsia, ¿verdad? La enfermedad hipertensiva del embarazo, que puede desencadenarse en las últimas semanas y que se caracteriza por lo que es hipertensión, edema de extremidades inferiores y hasta convulsiones. Y si a esto se agrega un fenómeno de trauma y un TEC y está convulsionando, grave el tema de saber diferenciar si está convulsionando por un TEC, entonces la tomografía es vital en ese instante, o está convulsionando por una enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, saber utilizar el sulfato de magnesio, utilizar en forma rápidamente, ahí en ese instante, puede ser tu hermana, tu mamá, urgente tomografía, si está convulsionando en la última etapa, porque pueden ser dos cosas. Si entre medio se cayó o se accidentó, o es un TEC, que es importante, que esté convulsionando por un hematoma epidural, subdural o colecciones intraparenquimatosas, o que esté haciendo una enfermedad hipertensiva, una eclampsia, y esté convulsionando por la eclampsia, ¿verdad? Entonces ahí los tratamientos son completamente distintos. En la revisión primaria es fundamental la reanimación a la madre, con un monitoreo fetal continuo. Tenemos que completar la revisión primaria, la reevaluación, resucitación, anexos, y luego pasamos a la revisión secundaria, el cuidado definitivo de la madre y del feto, siempre hacer que participe el obstetra en lo que es la resucitación de la madre y en el cuidado del niño, ¿no? Y aquí está, las madres que son RH negativas, fíjense, reciben terapia con inmunoglobulina, anti-RH, excepto cuando las lesiones sean distantes al útero. Tiene una fractura de su tarso, en su dedo del pie gordo, no es poco probable que haga isoinmunización. Pero si el trauma es abdominal, fractura de cadera, directamente el impacto abdominal, pélvico, ahí sí tenemos que hacer la isoinmunización, sobre todo en madres RH negativas. No hay mejor cosa que un café. Y cuando ustedes vean esto, tienen que preocuparse, ¿no? Yo les iba a comentar el otro día de algo así. Creo que sí les dije en relación al niño, cuando una autoridad hablaba que en la ley esta que están sacando brisa, ¿no? Y lo decía, es terrible ser autoridad y emitir opiniones sin fundamento, porque decía de que al médico lo van a sancionar, lo van a castigar por no denunciar. Sí, pues si te estamos enseñando desde cuarto año a que sepas reconocer y detectar precozmente maltrato en el niño, en la mujer embarazada y en el adulto mayor, y si después no aplicas los conocimientos, que te sancionen, pues. Te sancionen, ¿por qué? Porque eso se llama incompetencia. Si desde cuarto año te dicen que, ojo, ¿no? Existen algunas lesiones típicas en agresiones en niños, en la mujer embarazada, el comportamiento del niño
un niño en la austeridad, un niño que esconde, que tiene lesiones, hematomas morbiliformes de distinta temporada, que tiene quemaduritas con cigarrillos. Eso no es pues normal. Ya les he dicho, el niño es de goma, no se fractura fácil, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que saber detectar a tiempo. El adulto mayor que llega al servicio de emergencia todo sucio, todo mugroso, eso es maltrato. Y si tu abuelo está así, lo estás maltratando. Eso es maltrato del adulto mayor. Y todos los días lo vemos, ¿no? Y estamos conscientes, hay todos los días feminicidio, feminicidio. Es terrible el tema cultural en nuestro medio. Pero no solo aquí, pero en México son campeones también para eso y en otras partes del mundo. La evaluación y manejo es igual que en la no embarazada, ¿verdad? A, B, C. El B, lo mismo, solo ojo que en el último trimestre del embarazo el diafragma se sube por el útero embarazado y grávido, porque las vísceras las empujan, y tienes que colocar el tubo pleural con mucho cuidado, porque en vez de ser pleural puede ser intraabdominal o hasta intrauterino. No está descrito. Es importante cuando la paciente está en decúbito con un embarazo muy evidente el desplazar el útero al lado contralateral para mejorar el retorno venoso. Siempre estar atento a la diferenciación entre mujer embarazada, último trimestre, convulsión, eclampsia versus trauma encefálico. ¿Y qué hacer con el niño? Reanimar a la mamá es la mejor opción que tenemos. Monitorear los ritmos cardíacos. El traumatismo fetal va a depender del mecanismo de lesión en la mamá. Los traumatismos abdominopélvicos con sangrado vaginal son preocupantes porque pueden predisponer si estamos más de 20, a una aborto antes de 20, después de los 20 ya no es considerado como aborto, sino como pretérmino. El desprendimiento de la placenta, otro dato importante, entonces es vital conocer en la amplía, ¿verdad? Sí, la señora tiene una ecografía con una placenta previa, oclusiva total, ¡ay, grave la cosa! Útero doloroso, sospechar ruptura uterina o estar frente a un trabajo de parto. ¿Cómo reconozco la violencia doméstica? Es una causa importante e impedimento o sea, independiente de la etnia, cultura o estado socioeconómico. No solamente en la zona sur ocurren agresiones a la mujer, al niño, al adulto mayor. También en la zona norte son un poco más, están un poco menos visibles, menos denunciados, pueden terminar con discapacidad y muerte. Y los patrones y las pistas son similares al maltrato infantil. No solo las mujeres están en riesgo, hay un alto riesgo durante el embarazo, agresiones, traumatismos. Indicadores. Y esto es clave, ¿no? Que la historia clínica no coincide con lo que dice, y habitualmente el agresor está en la puerta de la emergencia sin moverse. Y en esa instancia la mujer nunca va a decir que ha sido agredida. Su pobre autoimagen, ¿no? Totalmente devaluada, depresiva, y las mujeres dicen que se han autoagredido, tienen antecedentes de suicidio. Frecuentes visitas al departamento de urgencia, pero en varios lugares, no en un solo lugar, porque es extremadamente sospechoso. El uso de fármacos, la autoinculpación de las lesiones, y normalmente la pareja insiste estar presente. Entonces tiene que haber mucha sutilidad, mucha perspicacia y tratar de aplicar un cuestionario, que son las preguntas de tamizaje. Entonces, ahí pues se le dice en este momento al marido, al acompañante, al que sea la persona que lo trae, le dice, necesitamos que haga datos en estadística, por favor, porque al parecer se va a internar la señora. Entonces tienes que sacarlo como sea al servicio de emergencia y en ese instante hacer estas preguntas de tamizaje. ¿Alguna vez ha sido pateada, golpeada o herida de alguna manera por alguien en el último año? Y si es así, ¿por quién? ¿Se siente segura en su relación actual? ¿Verdad? Entonces, si está presente el agresor, ella va a decir todo negativo. ¿Hay alguien de una relación previa que le haga sentir insegura ahora? Son tamizajes. Y en ese instante, ¿qué tengo que hacer yo frente a la violencia? Yo también como médico, como enfermera, como auxiliar que está presente en ese momento, tengo la obligación de denunciar a la entidad correspondiente. Normalmente hay policía o hay el servicio social. Entonces, en esas instancias, decir, esta señora, segunda vez que viene en este mes y tiene datos extremadamente sugerentes por equimosis, morbiliformes, quemaduras, fracturas, de que está siendo agredida en la casa.
porque sabemos que la próxima vez que venga va a llegar muerto. Muchas veces, si no la pones a un buen resguardo, va a haber medidas extremas. El cuidado tiene que ser con la señora y los niños, ¿no? Y una vez que la víctima esté segura y de su consentimiento, hay que remitirla al Servicio de Seguridad Social, Protección del Adulto, cosa de que esto siga su curso, ¿verdad? Y no siga en un desenlace de muerte. Y nos va a tocar atender así, ¿verdad? Mujeres accidentadas, que no están usando el cinturón de seguridad o que sí van con cinturón de seguridad. Nos va a tocar atender niños accidentados, caídos, golpeados. Entonces tenemos que estar siempre atentos a estos escenarios, ¿no? De violencia doméstica. Esto es importante. Y no necesitas ver al viejito golpeado, ¿verdad? Hoy en su cara, en sus brazos. Es suficiente con verlo desarreglado, sucio, ¿no? Con su ropa manchada, lleno de comida. Eso ya es violencia. Preguntas. El lunes vamos a continuar con niño, adulto mayor. Lunes, martes hacemos trauma musculoesquelético, ya hemos hecho musculoesquelético, quemaduras y lesiones por frío y traslado. Yo creo que, ¿cuándo es el examen? Jóvenes. Este viernes, doctor. O sea, el viernes que viene, doctor. ¿Qué fecha? Cae más o menos el 22, doctor. ¿No lo van a mover? No, doctor. Ya, entonces terminamos martes con trauma, porque esto entra al parcial, ¿verdad? Sí, doctor. Listo, jóvenes. ¿Preguntas? Si no hay preguntas. Doctor, me pregunta, ¿podría explicar sobre la cesárea perimortem? No soy obstetra. Tendría que investigar. Cesárea, a ver, voy a retroceder yo. Yo creo que esto es más o menos el mismo comportamiento de lo que es donación de órganos y tejidos, ¿verdad? Pero obviamente hay una vida entre medio. Yo no escuché un caso pero vamos a tratar de agregar algo y le vamos a preguntar a la IA, para eso está la IA. Entre tanto, ordenamos las ideas y pienso de que... Hola, buenas noches. Estoy dando mi clase de trauma en cuarto año y quiero que actúes como un experto obstetra, un experto médico forense, un experto médico, ¿no? En el contexto de una mujer embarazada con 37 semanas de embarazo y lo que es la cesárea premortem, ¿dijiste? Perimortem, cuando Claro, Tito. Estoy aquí al 100% para lo que necesites. ¿Tienes alguna duda quirúrgica, alguna estrategia para tu hotel o simplemente algo que quieras debatir? Aquí estoy con mucha curiosidad y ganas de aportar. Sí, estás distraída, pero te comenté que estoy dando clases en este instante vía virtual a los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Medicina. Y hemos hecho el tema de lo que es trauma en la mujer embarazada. Y surge una interrogante muy interesante de uno de los estudiantes que pregunta sobre la cesárea perimortem, ¿no? Me imagino que estamos hablando de un último trimestre del embarazo, 37, 38 semanas, accidente y una muerte de por medio. Entonces, ¿cuáles son los criterios actuales del manejo de la cesárea perimortem, verdad? Y tú como experto médico forense, obstetra experto y un médico capacitado en el manejo del paciente politraumatizado, mujer embarazada, queremos que nos des los criterios y lineamientos actuales. ¿Qué tema tan relevante, Tito? La cesárea perimortem es un procedimiento de altísima urgencia que busca salvar al feto cuando la madre ha sufrido un paro cardiorrespiratorio.
Según las guías actuales, por ejemplo, del American College of Obstetricians and Gynecologists, la cesárea perimortem debe iniciarse en los 4 a 5 minutos de paro si no hay retorno de circulación espontánea. Se considera cuando el feto es viable, generalmente a partir de las 24 o 28 semanas, y el procedimiento se realiza en el mismo lugar donde ocurrió el evento. Así que es una carrera contra el tiempo y exige coordinación total del equipo. Si tienes más dudas sobre algún criterio específico, encantado de profundizar. Es un tema de muchísima precisión. Sí, vamos a tener bien claro que definir, primero, definir qué es cesárea perimortem. Ya lo has hecho, pero quiero que lo hagas más preciso. Y además que hagas un enfoque desde el punto de vista ético de lo que es la cesárea perimortem. Vamos a precisarlo. La cesárea perimortem es el procedimiento de extracción fetal emergente tras un paro cardiorrespiratorio materno, y su objetivo es optimizar la supervivencia fetal y potencialmente materna al mejorar retorno venoso. Éticamente, implica un acto extremo de beneficencia hacia el feto, priorizando su extracción cuando la madre ya no responde. Siempre con el consentimiento previo si es posible, o basándose en principios de buena práctica. Es un balance delicado entre autonomía, beneficencia y no maleficencia, y debe estar respaldado por protocolos claros y preparación del equipo. Es una intervención con peso ético, pero justificada en la protección de la vida fetal viable. Excelente. ¿Satisfechos? Sí, doctor. Pero mucho, Tito. Si te surgen más preguntas, inquietudes o alguna otra temática que quieras profundizar, estaré aquí para lo que necesites. Siempre es un gusto colaborar contigo. Ok. Si hay alguna duda, te hablo. Chau. ¿Quedó claro? A mí me encantó. O sea, hace tiempito que no había escuchado cesárea perimortem, pero ya hemos visto tiempos, características, principios éticos, la responsabilidad, ¿no? Y basado en principios de buena práctica. Eso me encantó. En el balance delicado entre autonomía, beneficencia y no maleficencia. Y estar siempre respaldado por protocolos claros y preparación del equipo. ¿Será que en nuestros hospitales tenemos? Yo te aseguro que en el CETON no hay un protocolo para cesárea perimortem. Te aseguro, 100%. ¿Contentos? Contentos, doctor. Me gustó Sí, también. doctor. Me encantó el definir. Creo que ha sido una muy buena pregunta que nos ha aclarado el panorama en ese campo. ¿Qué más? ¿Alguito más se les ocurre? Buenas noches, doctor. Yo quería saber si el índice tobillo braquial es lo mismo que el índice de Yao y qué es lo que evalúa este índice. El índice tobillo-brazo es de gran utilidad en el tema de la enfermedad vascular periférica, que te permite relacionar lo que es la presión entre lo que es la presión media de la arteria radial y la tibial, ¿no? Y vas sacando la presión ahí, tobillo-brazo. Es relativamente sencillo y fácil, pero de gran utilidad. Bueno, jóvenes, tiempo. Nos vemos el lunes. Vamos a volar con 2 o 3 temas. El martes sí o sí terminamos. Chao, que descansen. Hasta luego, doctor. Sí, doctor.